Entonces, ¿qué beneficio hablamos cuando pensamos en esto? Recalcando un poco de lo que hablaba aquí el compañero de Campeche, sobre lo del programa Procede que implementó la Procuraduría Agraria y la Reforma Agraria, realmente fue para salvaguardar a los pueblos y las comunidades indígenas en Yucatán. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando se formaron los ejidos, era mancomunado todo, existían las tierras de suelo común, donde todos decidían y hacían todo, y el gobierno posiblemente hasta podría expropiarlas. Al momento de entrar Procede, le dio a cada ejidatario un papel, que es el documento que le da en el poder de ser dueño de esa tierra. Entonces, ese programa fue a beneficio de los ejidatarios, y dentro de las tierras se dejó también parte de tierras de uso común, que es donde deciden las propias asambleas qué hacen o no hacen dentro de esos ejidos, dentro de esas comunidades. Para nosotros en Yucatán es una fuerza. ¿Por qué? Porque yo como ejidatario, yo puedo buscar proyectos alternos para mi beneficio personal sin que la asamblea me lo autorice. Pero dentro de las tierras de uso común, tengo que pedir la autorización del 50+1 dentro de una asamblea, o irme a una segunda convocatoria, donde los que vayan los interesados. Para nosotros, realmente lo que dice el compañero, no sé con qué tema lo tenga él en Campeche, pero nosotros vemos en Yucatán que eso a nosotros nos trajo beneficios propios a las comunidades. Es decir, dentro del ejido hay dos tipos de uso de tierra, uno individual, otro comunal, que es colectivo. Okay. Sí, hay que reconocer un poco que este concepto de territorio indígena con territorio del ejido puede no ser el mismo polígono, ¿no? Hasta dónde reconocen los pueblos originarios de México que es su territorio, y hasta dónde la ley le dijo este es tu territorio como ejido. Esa figura del ejido es una figura hecha en México, ¿no? Y es un poco confusa. No soy un experto en este tema, pero sí, por ejemplo, podemos ver, los que estamos trabajando en CONAM, que muchas veces los usos de los recursos naturales están más allá de los polígonos de los ejidos, por ser una cuestión de tradición, que iban hacia el mar y regresaban, y ahí era predios de nadie, en terreno nacional. Entonces, ellos están reconociendo hasta allá su territorio, y legalmente solamente tienen el polígono de su ejido. Entonces eso puede ser un poco confuso para quienes estamos de este lado, ¿no? Nada más para abonar un poquito más la discusión, quería comentar que nuestra constitución política, en efecto, tiene un concepto eminentemente que habla de la propiedad como un aspecto patrimonial. No olvidemos que es de 1917. Y esto nos conlleva a tener una tradición jurídica mexicana totalmente diferente al paradigma contemporáneo. En efecto, se consideraba que el ejido y las formas para la propiedad de la tierra ejidal recordemos que tenían una intención histórica, era revertir a los desposeídos, devolverle la propiedad de la tierra. Recordemos que la Revolución de México se gestó por eso, para tener un poquito de menor desigualdad en el país. Sin embargo, y aquí lo constrato con este artículo 26 de Naciones Unidas de los Derechos Indígenas, que dice que los pueblos indígenas tienen derechos a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de una forma utilizado o adquirido. Esto es un paradigma que rompe nuestros antiguos esquemas legales. Sin embargo, yo tendría aquí otra pregunta. Para determinar esto, se requiere un peritaje antropológico, en mi opinión, para determinar cuáles son los recursos que tradicionalmente han poseído los indígenas. Y esto nos lleva a una dinámica aún más compleja, porque bien comentabas, las ANPs tienen polígonos y a veces las actividades de aprovechamiento de las tierras se hacen incluso fuera del polígono, las llamadas zonas de influencia. Y esto nos complica más la situación porque hay zonas de influencia que abarcan ejidos que a veces coinciden con los grupos indígenas y a veces no son propios de los pueblos indígenas. Entonces aquí la dinámica es más complicada porque como abogado yo tendría la inquietud de, bueno, ¿hasta dónde se alcanza la territorialidad
para fines del protocolo. Se puede plantear el uso tradicional, estaremos totalmente de acuerdo. Lo preocupante sería determinarlo de manera muy precisa para evitar que en el futuro no llevar esto a una controversia o que tengamos un conflicto que estemos generando a lo mejor, no por mala fe, sino porque tenemos un sistema legal en México dual, donde reconocemos propiedad social, pero también seguimos reconociendo la propiedad privada, que es un sistema que data desde Roma y que nuestro derecho mexicano todavía lo sigue defendiendo, pero ahora nos complicamos la vida porque estos nuevos paradigmas en materia indígena y del protocolo y para territorialidad están rompiendo y tenemos que buscar una atención más adecuada para comprender cabalmente esta problemática que seguramente se va a presentar en algunas áreas. Hago este comentario en razón de que creo corresponde, pero porque además en el caso de nosotros de Campeche, el lunes o el martes, por decir, ya teníamos a un grupo de menonitas desmontando 500 hectáreas en menos de 15 días. Y ya llegan con papeles, con escrituras. Y tenemos asuntos de ejidos que hay conflictos porque ni a una ni a otro le han reconocido la legal posesión o la propiedad. Entonces, yo creo que cuando se habla del programa no estamos diciendo que esté mal el programa, por una cuestión de regulación, pero yo coincido con lo que comenta en el sentido de que también estamos generando la posibilidad de que el capital privado pues ya se esté apropiando en un 80% de lo que es el patrimonio de comunidades indígenas. En el caso de Campeche vemos a los menonitas con todos los equipos, con los hilos, o sea, todo, y ya el indígena, bueno, ya está ahorita de peón, o en su caso como jornalero, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros abonar un poco en el sentido de que hay que orientar esto, ¿no? Porque hay que poner ahí cuando menos un límite, ¿no? O sea, y ahorita en el caso de los menonitas, o sea, no tenemos nada en contra de ellos, pero en todo el país, o al menos en la península, tienen extensiones de tierra, pero a morir. Y hay campesinos que solo tienen 10 hectáreas, 50 hectáreas, 20 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento hay? ¿Cómo pudiéramos entrar en este tema tan complicado, ¿no? Sí, es un tema complejo. Hay lugares que quizá trabaje como lo ha dicho el hermano, hay lugares que quizá por sus realidades también, y además el tejido y el ejidos y los comarcas que nosotros llamamos en Panamá casi es lo mismo. No, el pueblo Cuna todavía está reclamando territorio ancestral. Entonces, lo que plantea, tiene que haber algo visible. Tenemos trabajo allí, hay una constante. Los indígenas le queman las cosas a los indígenas que quieren construir complejos hoteleros porque están las mejores playas allí y todo ese sistema. El problema está el amigo abogado del hermano, es que está la pérdida de la credibilidad que hay de las leyes. Cuando uno se da cuenta que las leyes se le aplica a los más humildes, a los pobres, y a los más ricos, no, esa ley no existe, sino le inventan otra normativa, entonces al perder un pueblo credibilidad en esa ley, nadie, por más buena intención que tenga el gobierno, nadie lo va a creer, va a decir no. Hay elementos buenos, no se va a negar de que los gobiernos, no el Estado. El otro problema está en que ningún gobierno pone como política del Estado el tema indígena. Cada gobierno maneja con su librito, como lo llamo. Entonces, porque a veces hay avance y luego le retrocede. Avance, retroceso y no andas. Te vas adelante, atrás, te vas adelante, atrás. Entonces, y ahí es donde está el problema. Lo que debíamos hacer los pueblos indígenas en diferentes países donde estamos habitados es exigir a los estados que tomen como política de Estado el tema indígena, no de un gobierno. Sí, creo que lo último que dijo más o menos define la contradicción que estamos ahorita debatiendo. Efectivamente, las leyes son resultado mucho de la situación de los actores, ¿no? De la relación que se va estableciendo entre los distintos actores económicos o políticos.
Si bien es cierto, el constitucionalismo de 1917, efectivamente, ¿verdad?, redefinió el rostro agrario de México y redistribuyó en gran medida la tierra, que después se usó de distintas formas también políticas. Lo cierto es que también estamos viviendo cambios muy profundos a nivel global. Por eso estas declaraciones y toda la convencionalidad que estamos viendo, pues el Estado mexicano, en aras de mostrar un rostro amable internacionalmente, asume la convencionalidad como parte de su ordenanza legal, ¿verdad?, de sus disposiciones legales. Digamos que no está discusión si vamos a subir los convenios, no, la Constitución dice que asumimos la convencionalidad que estamos suscribiendo y ratificando a través del Senado de la República. Esto que estamos viendo ahorita ya es de cajón para nosotros como CDI o cualquier institución oficial, es de cajón porque somos los sujetos de obligación, y los indígenas en este caso, sean comunidades o se definan como pueblos, son los sujetos de derecho. Otro elemento que hay que considerar ahorita es que también en la Constitución ahora ya está el asunto de los derechos fundamentales, ¿verdad? Está el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, que por cierto en la Constitución dice que anteceden al establecimiento del Estado Nacional y a sus instituciones. Entonces ahí nos pone en este debate, efectivamente, como dice el compañero, bueno, hasta dónde llega la territorialidad indígena, pues se supondría entonces que llega hasta donde se les antoje, pero dependiendo de la fuerza social o política que tengan, ¿no? Y por eso la capacidad de negociación, por eso el procede tiene diferentes rostros, ¿no? Allá les fue bien en la feria, allá me están diciendo que les fue de la patada, ¿no? Yo te diría, en la Huasteca deshizo el tejido social y la productividad, la derrumbó, la destrozó, los terrenos comunales tronaron y ahora hay hambre. Son zonas de hambre. Eran las zonas de refugio que decía Bonfil Batalla, ahora son las zonas de marginación y de exclusión. Entonces, pues, por eso comentaba desde un principio, México es una cornucopia de alturas, de latitudes, de diferencias. Está cabrón, es muy complicado. Es un acertijo muy complicado, entonces en cada región vamos matando el tema como se puede, como da. Por eso las constituciones locales pues son un buen refugio. En San Luis hemos avanzado mucho en la constitucionalidad, yo diría indígena. Aún así nos va como en feria porque está el marco general, ¿no? Y no te lo puedes brincar, entonces te tienes que agarrar de la convencionalidad, ¿no? Y del principio pro persona. Quiere decir que se tiene que interpretar por un juzgador de la manera más amplia posible el derecho que le corresponde, en este caso, a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, no está fácil, pero creo que tenemos que asumir que es una responsabilidad. Ya estamos en el baile, nos tocó generacionalmente. No, lo importante es que hay avance. Hay avance, que lo que yo le incito a usted, normas nacionales. A veces los gobiernos no se dan cuenta, nos dan una ventana abierta. El asunto es que aprovechar esa ventana. Porque soy de la opinión que no debemos ser muy radical. Al ser radical perdemos todo. Porque con la fuerza nunca lo van a conseguir, porque ya en la actualidad nunca se puede conseguir las cosas por la fuerza. Y si lo consigue, otra fuerza te tumba, ¿ya? Entonces hay que ser más estratégico como pueblos indígenas, utilizar todas las herramientas y poder incidir. Llegará un momento, hay muchas formas de incidencia. El asunto está en que si nuestra visión, podemos tener diferencias. Por ejemplo, hay una diferencia en temas de los ejidos y acá. Pero en el fondo, quieres asegurar un territorio, ¿cierto? Y usted también. O sea que generalmente no hay diferencia de fondo, quizás de forma, sí, quizás de estrategia, pero de interés común lo hay. Todo lo que estamos aquí queremos proteger los conocimientos tradicionales. Lo queremos recuperar, lo queremos preservar o lo fortalecerlo. ¿Ya? La forma que lo van a hacer va a ser diferente, ¿ya? Por sus realidades que existen, ¿ya? Cuando hagan el protocolo, por eso le decía, vuelvo le repito, el protocolo no hay receta para protocolo, por más que sea un país, y máxime cuando es un país multicultural, multilingüe, como México, ¿ya? Si en Panamá, que es minúscula parte ni una provincia de México, hay dificultades para poder llegar a hacer un acuerdo entre indígenas sobre diferentes temas. Imagínense ustedes, pero el asunto es tener una política, una voluntad de buscar el bien común. Eso es lo que tenemos que estar claro
en la lucha que hacemos nosotros. Bien, vamos entonces ya, a veces uno piensa que por qué el tema de tierra, de ejido, ¿cómo está? Es que está relacionado, porque cuando vamos a hacer de los recursos genéticos, ¿dónde están? Dentro de un territorio, ya sea llámese para uso comunal o para uso individual, pero ahí está, y está ligado al conocimiento, así que no podemos, quizás otra gente dirá, ¿por qué tanto? Porque si nada más queremos entrar, no, por eso que estamos insistiendo que hoy no podemos entrar ya al protocolo todavía, sino ver los antecedentes, ver las otras variantes, otros elementos que tenemos que tomar en cuenta para hacer un protocolo comunitario biocultural. Bien, como yo le dije que el protocolo fue aprobado en Nagoya, por eso que se llama ENAPOM, en 2010. Esto es, como le indiqué igual, que es la implementación del objetivo 3 de la Convención de la Biodiversidad. Lo otro es que actualmente se está hablando, el protocolo cuando se aprueba, se espera que se ratifique, cuando lo ratifiquen 50 países parte de la convención, entran en vigencia. Actualmente no está en vigencia todavía el protocolo en Nagoya, porque lo han ratificado 29 países, pero lo han firmado 92 países. O sea, la firma, cualquier estado lo firma, que yo creo que en todos los países, el Senado, no sé, la Cámara, no sé, en Panamá hay la Cámara de Diputados solamente son los que lo ratifican. La ratificar entonces ya tiene validez. Entonces por eso que se está esperando, apenas viene 29, ya tenemos 4 años ya, y las cosas no avanzan. Eso le indica la complejidad del protocolo igualmente. Si entre ellos que están interesados en el protocolo todavía están pasando más de va a cumplir 4 años en octubre desde que se firmó o se aprobó, no han podido implementar porque no todos los países no han podido ratificar. Entonces, imagínate ahora con nosotros. Pero sin embargo, hay países que están impulsando ya leyes nacionales en temas de acceso a recursos genéticos, ¿ya? Pensando de que este protocolo va a ser una realidad dentro de pronto. Porque si ya lo aprobaron, necesariamente de los 92 que han aprobado, casi si la mitad lo aprueba, lo ratifica, mejor dicho, ya va a estar en vigencia ese protocolo de Nagoya. Bien, vamos con los puntos claves del protocolo. Ya. Los puntos claves, lo primero, en el preámbulo proporciona un contexto para la interpretación del texto de protocolo. ¿Ya? O sea que la interpretación, los estados de igual manera lo van a hacer. Casualmente hay un proyecto, no sé si México está incluido, que está encabezando la UCN, sobre la interpretación del protocolo de Nagoya. ¿No tienen ni idea? Yo sé que está Panamá, pero voy a averiguar. Voy a ver si para México está. Es un proyecto del JEF que está ejecutando la UCN para los países. En el preámbulo contiene 7 párrafos que está relacionado a las comunidades indígenas y locales y conocimiento tradicional. La interacción entre los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, ¿ya? y su inseparable de la naturaleza. Habla del artículo 8J y habla de la identificación de los legítimos titulares de los conocimientos tradicionales. Ahí viene la cuestión. Ahí dice el protocolo que hay que identificar. Sin embargo, hay que demostrar que realmente si hay un recurso genético, ya, antes de pasar, ¿todos están claros cuál es la diferencia de recurso biológico y recurso genético? ¿Todos? O sea, ¿cuál es la mejor pregunta que voy a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre recursos biológicos y recursos genéticos? Alguien que me lo diga. ¿Cuál es la diferencia?
Cuando habla de recursos biológicos, habla de la generalidad de los recursos, mientras que la cuestión de los recursos genéticos me imagino que implica una transformación, un proceso. Exacto, exacto. Un ejemplo, cuando hablamos de una planta, debimos haber traído, bueno, este es mi ¿cómo se llama? Mi descuido. Cuando tienes una planta de maíz, esa planta es recurso biológico. El recurso genético es, dentro de esa planta, hay miles de genes, millones de genes. De esos genes, uno puede servir para algo, que le te hace medicamento para mejorar el maíz, diferentes usos que hay. Entonces, pues esa es la única diferencia. O sea, se está hablando, el otro en el contexto general, como lo ha dicho, como decirte, este es el recurso biológico, yo soy un recurso biológico. Pero el gen que está, ya sea en el hígado, en el corazón, en los riñones, es un gen. Este es recurso genético. ¿Estamos claros? Bien. También en el protocolo también contiene importantes disposiciones relativas a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Allí siempre se está hablando del término de asociados. ¿Por qué lo pusieron? Porque no quieren reconocer que los conocimientos tradicionales están en todo. O sea que significa, si mañana vienen alguien llevó una planta de su territorio y lo patenta, tiene que demostrarle que este uso que está haciendo el científico está asociado al conocimiento tradicional. Y a veces esa es la dificultad más grande que hay, ya, porque como no tenemos sistematizado, no tenemos ni, ¿cómo le llaman?, las referencias, estamos en la desventaja. Pero sin embargo, nosotros sabemos que hay cosas que son obvios, que no necesariamente tengo que demostrar. Por ejemplo, en la ayahuasca, todo el mundo sabe que lo utilizan los indígenas de Amazonía. Si hablamos de uña de gato, se sabía que uña de gato lo usan los indígenas de Amazonía. Entonces es fácil ahora por lo menos utilizar ya las prácticas que hacemos nosotros, demostrarle que el patente que quiere solicitar está viciado, no es realmente lo que está planteando. Y a veces hasta tal punto, en Panamá hubo un caso que había una mujer nove enferma, y tomaron la muestra de sangre y se lo llevaron a los Estados Unidos y encontraron que había un gen que podía servir como un antiviral para SIDA, para cáncer, para diferentes usos, y lo querían patentizarlo. O sea, ese es tu cuerpo, imagínate. Y te sacaron la sangre no por el objetivo de investigar esto, sino para ver a qué se debía que te estaba enfermo, qué sé yo. Pero lo quisieron utilizar. Y hubo una cuestión internacional, una presión internacional que, bueno, se tuvieron que echar la solicitud de patente. O sea, hasta ese punto, imagínate, llega. Entonces yo creo que, entonces allí uno tiene que estar bien claro que ellos van a plantear que tenemos que demostrarle que ese recurso genético, el acceso, está asociado al conocimiento tradicional. O el conocimiento tradicional asociado al recurso genético. Es el término que van a ver en todo el protocolo. O sea, sí entiendo esta cuestión de los patentes cuando decido poner esta cosa de cartón que se abra así, yo lo patento y quien use esto debe de pagarme. Pero en el tema de los recursos genéticos es muy complicado. Es muy complicado. Y diría, bueno, si en este tema de desarrollo tecnológico, de alguna cuestión, debe haber un jurado internacional o árbitros para poder decir esto sí lo puedes patentar y esto no. La pregunta es, ¿tenemos representación indígena en estos patentes de recursos genéticos o ni siquiera aparecen? Esto es, bueno, el abogado va a saber más, un poco, yo creo que sabe más. Pero el problema está en que el costo. Esto deriva un costo enorme para poder patentizar, ya sea en Japón, en Europa,
en los Estados Unidos, para decirte lugares más claves. Imagínense si uno va, el registro, igual pasa con los registros, no lo hay, es muy difícil. ¿Ya? No hay ninguna representación indígena, porque estas son normas internacionales que aparecen, que un ejemplo en la OMPI participa los estados, yo creo que lo compone, y los indígenas estamos en carácter de observador, ¿ya? Por la incidencia que hubo. Entonces es difícil tener esto, o sea, estas normas que hay ahora de patente, porque patente es, como le dije, puede ser por invención, que hoy inventé, un carro que utiliza agua salada y anda, bueno, esto es mi invención, yo estoy patentando. Y puedo hacer innovación, ¿ya? En vez de esto estar así, quizás puedo estar haciendo otra cosa. Y también para uso industrial, ¿ya? ¿Para qué se puede usar industrialmente los productos que tú produces? ¿Ya? Entonces son tres elementos, y para poder cuidar sus derechos necesitas invertir. Tiene que invertir en los Estados Unidos con los abogados y todo lo demás para que otros no te roben. Lo único que tiene recursos son las grandes industrias. Imagínate, yo le digo que en Panamá hay la ley que le decía, la ley 20, que es el reconocimiento sobre propiedad intelectual colectiva, sobre las molas, cantos y todo. Sin embargo, en los narices de la aduana de Panamá, supuestamente tiene que verificar qué está saliendo de Panamá. En sus narices van montones de molas y no dice nada. Nunca pide dónde están los papeles que realmente diga que está registrado esa mola. Entonces es muy complejo, porque el juego, la regla del juego lo han hecho el equipo contrario, ¿ya? Nosotros entramos a jugar, pero con la regla que ellos hicieron, ¿ya? Y tenemos que ver cómo nosotros nos acuerpamos en eso. No sé mucho de leyes, pero ¿cuál es la diferencia entre el patente y la denominación de origen? Porque en Yucatán se está propugnando por el chile habanero que tenga la denominación de origen. Pero quisiera saber la diferencia entre patente y denominación de origen. Bueno, yo creo que el abogado me puede ayudar. Sí. Bueno, lo más claro y conciso. La patente es un reconocimiento que te da el Estado porque tú hayas inventado, registrado o incorporado una innovación a algo que no existía antes. Eso tiene que ver con las invenciones. La denominación de origen es el reconocimiento que se hace a un producto que es propio de una región geográfica determinada. En México, por ejemplo, el tequila es una denominación de origen. La Talavera de Puebla es una denominación de origen, porque en una parte geográfica del país tenemos las evidencias de que se produce tanto tequila como Talavera. Pero son aspectos diferentes, o sea, la regulación les reconoce, pero la patente reconoce que una persona tuvo la capacidad para crear, innovar o inventar algo. Y eso le da el derecho de una patente que se llama derecho marcario. Y hay, por ejemplo, hay patentes o marcas de servicio de productos. Y la otra solamente reconoce que en un punto geográfico del país o en varios puntos del país se produce, llámese el agave, el tequila o la Talavera de Puebla. Básicamente es eso. Muy bien. Estamos claros en eso, ¿no? Me gusta esa pregunta. Yo creo que esa es la pregunta, por eso yo le dije que al inicio queremos preguntas. No sienten que yo voy a saber menos, que yo estoy menos, no. Mejor preguntar, porque cuando ustedes van a ir a trabajar, a replicar, estar bien claro. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso de la medicina indígena, lo que se propondría, Lic, es que se registrara el derecho de origen, la denominación, porque ese es el conflicto que hay con la Secretaría de Salud en el caso de los médicos indígenas, y le piden así 100 requisitos, ¿no? Entonces nunca los cumplen y ya es donde el proceso decae, pierden el interés. Entonces, en este caso manejaríamos la cuestión de
de denominación de origen. Excelente, es un tema que a mí me parece que están tomando bien las notas. Sí, pues, o sea, eso por ejemplo, le decía, esto va a ser la alternativa, que va a salir las diferentes alternativas que va a haber en el protocolo. Quizás para ir patentar, ningún protocolo va a pedir patente porque uno no tiene recursos, segundo hay que hacer estudios, sistematizar y formar los criterios necesarios, aunque de hecho se sepa que solamente ese pueblo sabe hacer esto, pero te van a exigir porque la norma te piden que tiene que cumplir esto del control de calidad y hasta probar si es cierto o no es cierto. Entonces, para esa línea no entramos. Ahora con la denominación de origen, yo tendría la duda, ¿qué derechos adquiere el pueblo cuando le dan ese reconocimiento a la denominación de origen? Ahorita que dicen sobre el chile habanero, pues yo creo que ahí ya se contestan algunas de mis preguntas de lo que decía yo hace un rato, del conocimiento que tienen ciertos pueblos, por ejemplo, sobre los textiles, el bordado, alguna actividad, dijeran no se va a patentar de que es de ahí, de que es de una persona, pero sí que es la denominación de origen de ese lugar, pero ahora, ¿qué derechos tengo yo con eso? Bueno, nada más para abonar con la plática, estaba viendo el protocolo de Nagoya en el artículo segundo, términos utilizados, dice la fracción D, por biotecnología, se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos. Eso me suena más a medicina tradicional o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Creo que aquí queda más la medicina tradicional. En mi opinión, el artículo segundo, términos utilizados, es el inciso D y habla de lo que se entiende por biotecnología. Lo que pasa es que la denominación de origen tiene, como está actualmente en la legislación, tanto nacional como internacional, tiene otro sentido. Más bien se refiere a la protección de específicamente algún elemento natural que exista, que se cultive, que se produzca, que se genere en un área geográfica. Y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero yo, en mi opinión, toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos, me suena más a plantas, a flora y fauna, o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Aquí creo que puede caber más el tema de la medicina tradicional, pero bueno, en su momento habrá que debatirlo con las instancias en la Secretaría de Salud y en fin. Ahora, sobre los derechos, se podría decir, al tener claro de dónde se origina, ya tú adquieres el derecho. Cualquier momento en que alguien lo utilice, fuera de un ejemplo, mañana yo produzco tequila, pero ya se reconoce que la tequila es de México, ya en México tiene ya el derecho a demandarme de utilizar algo que no es de ahí. Para yo poder utilizar tequila, o tengo que comprar franquicia, o tengo que pedir que me autorice. Uno. Segundo, que no todos productos se producen este es un ejemplo, en caso de tequila, si no me equivoco, es, ¿cómo le llaman? Solamente se producen en México. Exacto, ¿cómo le llaman en biología? Le llaman endémico, es la palabra. Ese es un endémico. Eso te permite que mañana nadie salga con tequila que estoy produciendo. ¿Ya? Ahora, como hay en Flor de Caña, los hondureños dicen que son de ellos, los nicas dicen de ellos, al final yo no sé de quién. Igual pasa en Chile con Perú, que el pisco peruano, el pisco chileno, ¿ya? Pero en realidad se tenía que hacer, pero si estuviera claro que el pisco es de Perú, Chile no lo podía utilizar. Pero ahora, como no está claro, entonces por lo menos te da ese derecho en proteger lo suyo. ¿Ya? Si un pueblo indígena tiene en su territorio una planta endémica, seguro esa planta tiene origen de ese pueblo. Ya nadie lo puede decir que
que esa planta es mía o también lo tengo. ¿Alguien iba a decir? Sí, me parece que es una lista como que de carácter mundial, ¿no? Y cuando vas a hacer algo de denominación de origen, si estoy mal, me corrige, sí tiene que comprobarse que eres el centro de origen. Nosotros tenemos el caso de los sombreros de palma de hippie. Los sombreros de palma de hippie se hacen en Panamá, se hacen en Ecuador y se hacen en México. Y entonces el sombrero Panamá, que le dicen más. Exactamente, que incluso lleva el nombre. Panamá, que es el hippie japa, ¿no? Entonces, ¿cómo le entras a ese tema? Sí, hay cosas que son complejas, pero cuando son endémicos es mucho más fácil. Pero ya cuando si a algún lugar lo producen, nadie sabe quién se copió del otro, ya porque está produciendo, ya. Pero ya cuando es muy endémico, nadie, porque se sabe que en ningún lado, por más que yo diga que la uva que se produce en California es igual que en Cunayala, cuando no se produce uva en Cunayala por el calor. Entonces ya hay nada que defender, por más que yo invente, ¿no? Bien, dentro de los artículos claves, dentro del protocolo hay dos. Hay otro elemento, pero principalmente que está directamente hablando de los pueblos indígenas. Es el artículo 7. Se habla del acceso a conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos. La diferencia es que supongamos que Laura es una especialista indígena que conoce el uso de una planta para fines medicinales. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a hablar con Laura y Laura me da la pista. Un ejemplo, nosotros siempre decimos, bueno, esa planta la usamos para dolor de cabeza. ¿Ya? Pero Laura no me está diciendo, ¿ya?, cómo ella sabe, simplemente me está dando el dato que está asociado, o sea, el conocimiento está asociado al recurso genético. Generalmente ha habido eso, que el científico llega, se sienta a hablar con Eduardo, con Iván, mira esa planta, vengo a investigar, y Iván le dice esa planta esto, Eduardo igual le dice, ¿cuál es la ventaja del científico? Como tiene conocimiento y tiene instrumentos, la tecnología del laboratorio, va al laboratorio y también tiene conocimiento el dolor de cabeza, ¿para qué se ocurre? O sea, ¿por qué ocurre el dolor de cabeza? ¿Qué está pasando en el cerebro cuando ocurre ese dolor de cabeza? Porque ya hay estudios científicos también. Entonces lo que va a ver es que qué elementos de esa planta, no la planta completa, el componente activo que le llaman, o sea, que el elemento, el componente que sirve, que hace calmar el dolor de cabeza. Entonces, al descubrir esto, tú le estás facilitando años de trabajo. Porque el científico que llega y agarra una planta y empieza a investigar, le demorará 10, 15, 20 años para saber, porque primero viene a saber qué componente tiene esa planta, ¿ya?, los componentes activos, y ver en qué ese componente activo que hay, para qué sirve, tienen que estar haciendo pruebas. Pero si tú me dices que esa planta sirve para esto, ya me está dando el dato, ¿sí o no? Entonces me está ahorrando años de estudio, porque ya voy a concentrarme en dolor de cabeza y en qué componente del componente que hay hace realmente calmar ese dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, este es conocimiento asociado, ¿ya?, al recurso genético, porque tú lo sabes ya, por más que no lo manipules. ¿Ya? Pero como todo dice aquí en el artículo 7, como lo ven, todo está relacionado con la conformidad con las leyes nacionales. El espíritu está bien, pero el problema está en las leyes nacionales. Hay leyes nacionales obsoletas, que son arcaicas. ¿Ya? Entonces muchas veces el Estado, o los gobiernos mejor dicho, prefieren utilizar su ley y no mejorar esa ley de acuerdo a las normas internacionales. No en todos los países son así. Hay un principio que se llama principio de no regresión en las leyes, ¿cierto?
que la ley, si existe una ley hoy, ¿ya? Y la ley que modifique no puede ser empeorando esa ley, tiene que mejorar esa ley. ¿Ya? Ese es el principio de no regresión. Y los gobiernos lo quieren regresar. Un ejemplo, en Panamá ocurrió un caso hace 2 o 3 años cuando hubo protesta, que el gobierno planteó obviar el tema de estudio de impacto ambiental cuando hay interés nacional, el famoso interés nacional. Solamente seguir con las buenas prácticas. Y esto es un principio que está atrasándose, porque todo el mundo está haciendo impacto ambiental, hasta ahora mismo los gobiernos o las instituciones de investigación hacen el impacto ambiental social. ¿Ya? Y si vamos con el protocolo, con la directriz APICOM, tenemos que impactos culturales. Pero entonces ese gobierno quería obviar eso. Cuando hay internacional, no pensemos en el impacto ambiental de estudio. Entonces, para verte un ejemplo, yo creo que en México igual hay muchas leyes que muchas veces en vez de mejorar están en retroceso o están obsoletos. Quedó acá congelado, pero el gobierno están aprobando esas leyes. Entonces el riesgo que hay, que los pueblos indígenas no están de acuerdo y nunca nos pusimos de acuerdo en decirle que ponga según la legislación nacional. Si las legislaciones nacionales estuvieran adecuadas, claro está, uno lo podía apoyar. Ni aún así, hasta ni las leyes que existen. Imagínate, yo le decía que don Evo Morales puso en la Constitución de Bolivia como ley la Declaración de la Nación Unida sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ahí se habla bien claro, el derecho a la consulta, el derecho a toma de decisión de los pueblos, el derecho a respetar a los pueblos, y ahora tiene un conflicto, ¿ya?, con los pueblos indígenas. Por lo tanto, las leyes no son las garantías, sino para mí, está el abogado, para mí, mi experiencia, las leyes son bonitas. El tema está cómo se implementan esas leyes. ¿Ya? Porque lo bonito puede estar, pero si no se implementan, ¿para qué me sirve? Por eso le decía que el protocolo que ustedes hagan debe ser un protocolo que realmente el pueblo se empoderen, sientan que se puede implementar. No un protocolo que también tira hacia arriba, que es imposible, ¿ya? Porque a veces uno quiere tirar, bueno, si alguien quiere venir, me tiene que pagar $1 millón, pero ya se sabe que nadie te va a pagar $1 millón iniciando. Voy a ponerte un ejemplo, ¿ya? O que si tiene que ir pueblo por pueblo para consultar, tampoco no va a ser posible. Entonces hay que buscar mecanismos que nos facilite, pero que asegure nuestros derechos, que es lo más principal, que asegure, que no vaya en detrimento ni en menoscabo de mi derecho como individuo y como pueblo colectivamente. Entonces aquí también se habla de conformidad con las leyes nacionales. Cada parte adoptará medidas según proceda, con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales, con el consentimiento fundamentado previo a la aprobación y participación de dichas comunidades indígenas y locales que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas. Aquí está bien claro de que el Estado como Estado tiene derecho. La ley lo faculta a hacer convenios internacionales y todo. Pero según ese artículo, según mi interpretación, le está diciendo que para poderse permitir acceso a los recursos genéticos en los territorios indígenas, tiene que tener el consentimiento de ese pueblo. ¿Ya? Tiene que haber la aprobación de ese pueblo. Y si ese pueblo dice que no, debe respetar que no. Pero como yo le decía al inicio también de temprano, muchas veces el gobierno te quieren imponer. ¿Ya? Pero ahí el protocolo está bien claro, no le está poniendo imposición. ¿Ya? Está diciendo que hay que tomar en cuenta a los pueblos indígenas en el consentimiento, con su consentimiento para aprobación. Esta es una herramienta buena para nosotros. Y le digo, muchos hermanos, esto nos llevó noches sin dormir a los negociadores indígenas, pero muchos hermanos dicen que nos estamos entregando a los estados. Pero ya son otro extremo.
Pero no podemos hablar ya de extremismo, de enfrentamiento así, sino buscar la manera de cómo va a proceder. Porque estamos en una cancha ajena y la regla de juego lo hicieron ellos. Pero yo lo que quiero es ganarle a ellos un descuido, meterle el gol. ¿Ya? Un descuido, entretener al árbitro que está bien al juez de línea para que no vea que estoy fuera de juego y pueda yo meter el gol. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿ya? La estrategia. Y no vamos lejos. Seguro que muchos, otra organización, otro pueblo dirán, a esta gente ya quieren vender los recursos genéticos. Yo estoy seguro. Mañana será, no, pues ya, eso quieren vender, quieren comercializar, pero no están viendo la realidad que existe. ¿Preferimos que nos sigan robando o preferimos por lo menos nosotros tener conocimiento de la persona que va a hacer la investigación y recibir los beneficios, no solamente económicos, sino pues, beneficios tecnológicos, beneficios de información, de todo tipo de beneficios? Otra de las cosas que yo le decía también antes, que el protocolo comunitario le va a servir cuando en la práctica para otras cosas. Mira que el pueblo Kuna logramos que una empresa en los Estados Unidos está comercializando cacao. El cacao, la empresa se llama Cocoa Well. Si van a la página, a Google, ahí verán Cocoa Well, van a aparecer. Ellos inicialmente empezaron a vender cocoa, utilizando la información de un médico de la Universidad de Harvard, que estuvo hace 10, 15 años atrás en Cunayala, 20 años atrás, investigando el por qué los cunas no tenían el problema de hipertensión, cardiovasculares, otro tema. En ese entonces, ahora sí hay también, porque cambió la dieta igual. Y esa empresa tomó esa investigación, que era dominio público, y lo puso en su página web, como un plus, para que la gente compre cacao, porque el médico llegó a la conclusión, parte de esa situación era el consumo de cacao del pueblo Kuna. Entonces puso en la información. Y puso también fotos de los Kuna, ¿ya? Que están saludables y todo. Y la empresa empezó a vender. Pero la tecnología no es solamente para aquellos para los occidentales, también los indígenas. Nosotros capturamos que estaba pasando esto. Se llamó a la empresa y le dijo, quita eso, y se le multó, porque si no hay una demanda. Y pareciera, hay también partes, ¿no? Que en los Estados Unidos sabemos la demanda por cualquier cosa, tu demanda, y si ganas son millonarios. Y la empresa tuvo que ceder. Y finalmente negoció con el pueblo Kuna, pagarle $1,500 mensuales y 3% de las regalías anuales de los productos. Solamente por utilizar la información de los Kuna y la fotografía de los Kuna. O sea, esto es un avance, porque cuántas veces nos han utilizado y nosotros no hemos recibido nada. ¿Ya? Y nosotros, personalmente me llamaron las autoridades tradicionales para asesorar al grupo que estaba negociando. Y utilizamos ese protocolo comunitario. Aunque no estaba dirigido, porque estaba dirigido solamente a acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional, no era para la información, pero el tema y los elementos nos permitían utilizar ese protocolo. Y logramos quizás no es una negociación perfecta, pero un ejemplo, un avance de negociar solamente con las empresas que utilizan sin consentimiento nuestros productos, nuestro conocimiento, nuestra información, porque a veces uno piensa que la información no vale, la información es válida. Como yo le dije, de las informaciones de dominio público se ha inventado muchas cosas, ¿ya? Se ha inventado. Ok, otro artículo es el artículo 12, conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, ¿ya? En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente protocolo, las partes, conforme
siempre a las leyes nacionales. Personalmente a mí no me gusta, pero bueno, tengo que como manejar esto. Tomarán en consideración las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios, según proceda con respecto a los conocimientos tradicionales asociados al recurso genético. Inicialmente, esto nos indica que los pueblos indígenas tenemos derechos a desarrollar nuestro propio protocolo. Sabemos que vivimos dentro de una nación, en caso de ustedes México. México tiene su ley, pero también el protocolo me permite. Entonces, la ley nacional nos debe proteger también, debe respetar la demanda de los pueblos indígenas. Y nosotros de igual manera utilizar las leyes nacionales para que también nos respete. Así que la iniciativa que usted tiene, la iniciativa que han tomado la institución, no está fuera de contexto, sino que está, y son pocos los países que impulsan esto, porque la idea de los países, de los gobiernos, es que los indígenas siempre se oponen al desarrollo. Ese es el contexto que casi todos los países tienen, ¿ya? Y entonces darle una herramienta, piensa que va a ser peor, o sea, le van a bloquear todas sus iniciativas, cuando no es así. Segundo, las partes con la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales pertinentes establecerán mecanismos para informar a los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados al recurso genético acerca de sus obligaciones, incluidas las medidas que se den a conocer a través de centros de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios para el acceso a dichos conocimientos y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de estos. Allí nos indica que, no sé en México cómo ha avanzado en su implementación, pero si hay una comisión nacional de acceso a recursos genéticos, debe haber representación indígena. Debe haber. Pero eso no indica que la representación indígena es que también conlleva cuestiones políticas. Porque también entre nosotros no sabemos quién nos representa. Todos queremos ser representantes. Entonces tiene que buscar un mecanismo donde nosotros como pueblos indígenas estar de acuerdo a quién nominar. Porque no se puede, imagínate cuántos pueblos son en México. 62 representantes de cada pueblo, imagínate, en una reunión nunca se va a acabar. ¿Ya? Entonces tienen que buscar un mecanismo, los propios pueblos indígenas. Porque si nosotros como pueblos indígenas no buscamos nuestro propio mecanismo de cómo ser representados de la mejor manera, el gobierno puede utilizar instancias que trabajan con los pueblos indígenas para que representen. Hay algunos países que, un ejemplo, en Chile, para decirle un ejemplo, en tema de la Red Plus, de cambio climático, se exigía que fuera un representante indígena. ¿Qué hizo el gobierno chileno? Hay una comisión nacional o dirección nacional de pueblos indígenas, y lo que hizo fue el directoreto que representa en la comisión de Red. No, está representando a los indígenas. Y los indígenas dijeron, no, si él representa al gobierno, trabaja con el gobierno, ¿cómo van a representar? Hasta ese punto llega, por eso que hay que buscar el mecanismo, pero somos nosotros. Si nosotros no tomamos la iniciativa, los gobiernos harán lo que tiene que ver. En el caso del tema indígena, bueno, en lo que corresponde al menos en CDI, existen 3 partes, 23 dependencias del gobierno, o en su mayoría participan 13, existe un director general y un consejo consultivo indígena que representa a cada variante lingüística. Entonces, ellos tienen un periodo de trabajo de 3, 4 años y son los que avalan cuando menos lo que son la normatividad en los programas o el presupuesto. Donde sí tenemos deficiencia es en la parte del tema de la consulta. Y en algunos casos, por si cuando hay obras de electrificación, por si, en este caso la Semarnat, la CONAM o las instancias que... Porque
¿Por qué razón? La experiencia nos indica, los gobiernos hacen la consulta desde su óptica y de su forma de pensar que es la consulta. Llaman a usted, un ejemplo, hoy estuvieran llamando, pues, y le dicen, no, está el protocolo de Nagoya, hay un protocolo comunitario que hicimos, ¿estamos de acuerdo o no? Quizás la dirigencia lo ve bonito y dirán, estamos de acuerdo. Y esto no es consulta. Esto no es consulta. La consulta es que a mí me va a dejar tiempo y mi mecanismo de consulta interna, porque cada pueblo tiene diferentes tipos de mecanismos. No es igual. No es igual en el pueblo Cuna la consulta que en el pueblo Emberá, en el pueblo Nové, en el pueblo Guaunán, en el pueblo Naso, en Piribiri, en Panamá. No es lo mismo. Que tenga deficiencia, el otro sea mejor, eso no es el problema. Pero ese es su mecanismo de consulta de cada pueblo. Así que eso hay que tener cuidado siempre. Porque muchas veces nuestra dirigencia, cuando se dan cuenta, digo, pero ¿cuándo me consultaron? No, pero el día que nos reunimos, ahí me dijiste que estabas de acuerdo. Porque esto no es consulta, esto ya sería un taller informativo, porque primera vez tengo que saber qué va a pasar. Pero los gobiernos muchas veces no lo hacen así, sino que un solo día hablaron, y si es posible la semana siguiente nos reunimos de siguiente, bueno, que están de acuerdo o no, ni permiten que llevar los documentos a las comunidades o a los pueblos, en decir, bueno, están de acuerdo. Y al final, el que cae mal es a los dirigentes, porque dicen, no, pues se vendió al gobierno, a lo mejor le dieron 5,000 pesos, por eso están de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos caemos en el juego de los gobiernos. Así que hay que tener cuidado en ese proceso de consulta, o sea, hacer validar tu proceso interno. Si son diferentes, el gobierno realmente tiene que cumplirla. Porque a veces los gobiernos, yo no sé, yo digo que a veces pensando dicen para simplificar el proceso, hacen de esa forma, pero en realidad les sale, como le llaman, el tiro por la culata, le provocan más problemas. Y eso es lo que pasó en Panamá, el tema de ONURED, que los dirigentes se lo llevaron un día y le dieron, mira que esto es bonito, van a tener plata y todo lo viene. A la semana nos reunimos, a la semana dice, ¿están de acuerdo? Firmen, todo el mundo firmó. Pero cuando llegó a las comunidades, la comunidad dijo, no quiero nada de eso. Y el gobierno, y entonces tuvo problemas. Y el gobierno tuvo que retroceder, hacer todo ese proceso, malgastó dinero. Yo no sé quién le asesoró que esto era la mejor forma. Entonces yo creo que lo mejor que hay, o lo mejor que debe haber es que nosotros como pueblos indígenas, hacer cumplir nuestras propias normas constitucionales. Si nosotros mismos no lo cumplimos, ¿quién más lo va a hacer? La CDI tiene un protocolo para la consulta. Este protocolo se hizo o lo aprobó el Consejo Consultivo de la CDI a través de la mesa de consulta y todas las mesas, ¿no? Y justamente lo que este protocolo plasma es eso, ¿no? Pues la base, el piso, de qué manera se tiene que hacer la consulta. De hecho, Campeche va a iniciar un proceso de consulta y todo se va a hacer con base, a este protocolo. Y se van a acercar a las comunidades para decir exactamente de qué manera, si esta forma para ti es lo ideal o no aplica, o qué necesitas para que cumpla con los aspectos necesarios que marcan las normas. Esto es un avance, que haya aunque no sea 100% un acuerdo, que haya participado indígenas, diga, esto va a ser los criterios o las normas o los procedimientos que se va a seguir para que se pueda hacer una consulta, para que se adopte una iniciativa. Esto es lo que ustedes deben aprovechar. Por eso yo siempre digo, los gobiernos nunca cierran, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, siempre dan una ventana abierta. Sí, la pregunta recargando sobre esto de la consulta que se le va a hacer o que se está haciendo en los pueblos, ¿esto quién lo hace? ¿La CDI completa o lo va a hacer sus representantes indígenas que tienen? Porque yo veo que los representantes de la mesa de consulta o de los pueblos indígenas, realmente pues no sé ni cómo fueron elegidos,
ni cómo es que llegaron a ser partes de CDI, porque por acá en el oriente del estado, por ejemplo en Yucatán, existe uno que es de allá de este municipio de Tizimín. Dice que representa a todos los pueblos, a todas las comunidades de esa parte, pero realmente yo ando en casi 12, 15 ejidos y yo nunca lo he visto que vaya en que sea a platicar con las comunidades, pero yo sí veo, pero sí yo le he topado una o dos veces que dice que viene a las convenciones de CDI a nivel nacional a representar a las comunidades de allá, pero ¿qué está representando? La pregunta es ¿qué está representando? Porque no veo que trabaje, ¿sí? O solamente es poner la guayabera, el pantalón blanco y el sombrerito may y decir yo soy representante de las comunidades indígenas. Eso debemos de nosotros, que estas mesas se planteen qué va a pasar con eso, porque los consejos consultivos de esto no está funcionando de esa manera. ¿Quiénes lo escogieron? ¿Quiénes lo nombraron? ¿Se hizo acaso algunas reuniones con los pueblos para decir queremos que fulanito tal nos representa a nivel nacional? ¿O solamente porque le nació a no sé a quién decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me vayas a representar a CDI a nivel nacional. Yo sí, eso sí no lo tengo muy claro. Bueno, como consejero indígena nacional Otomí Tepehua, yo represento a 3 municipios. En ese caso, el procedimiento que en el cual se basó, digamos que a nosotros nos citaron o fue una convocatoria abierta, y entonces, en base a eso, se les pidió a las comunidades o a los pueblos que ellos hicieran propuestas de quiénes pudieran ser los candidatos. Y entonces a mí me propusieron y propusieron a otras 3 personas del mismo municipio, y así de los otros 2 municipios también propusieron a 4 más, y entonces se basaron en cuestión de para defender a los pueblos indígenas en cuanto a su cultura, en cuanto a su lengua, tradiciones, costumbres y todo eso. Entonces, pues ahora sí que yo salí electo de esa forma, pero fue una competencia, fue de forma democrática, digamos. No es porque yo haya yo querido ser nada más consejero porque por cuestiones políticas o otras cuestiones, pues no, pues ahora sí que a mí me eligieron. Y yo la mera verdad, cuando asistí a mi primera sesión, pues yo prácticamente pues no sabía, estaba yo totalmente en blanco, que no sabía yo ni a qué venía yo. Y entonces, en base a lo que es el artículo 2 constitucional, pues a los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de ser consultados, y es por ello que existe el Consejo Consultivo. A nosotros se nos pregunta, y también nosotros tenemos esa obligación de platicar con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas en esos temas. Existen 12 mesas dentro del Consejo Consultivo, y entonces pues a mí en lo personal pues me corresponde digamos que es en la mesa de infraestructura comunitaria y urbana, que son referentes, todo va relacionado del mismo. Entonces también existe lo que es comunicación, cultura, digamos tierras y territorios. Me faltarían mencionar algunos otros, ¿no? Pero yo creo que sí se está cumpliendo lo que es el tema que estamos abordando también ahorita. Entonces, pues a nosotros no nos daría tiempo de platicar con todas las personas, con todas las comunidades, porque pues sí harían falta más consejeros, ¿no? Qué bueno fuera que hubiera más consejeros, y que cada consejero representara por, digamos, un solo municipio, ¿no? Pero creo que es así lo estableció la CDI, y pues nuestro periodo de nosotros como consejeros empezó desde el 2010 y va a terminar hasta el 2014, o sea, en este año. Entonces, ya creo que a mediados de año se estaría abriendo la convocatoria, y entonces cualquier persona que quiera ser consejero, pues hay que estar al pendiente, ¿no?, de esa convocatoria. Gracias.
Bueno, es cierto que existe el Consejo Consultivo en la CDI, y también es cierto que hay un grave problema todavía en la conformación de la representación indígena nacionales, no está resuelto. Digamos que apenas se están haciendo los primeros pasos para obtener esa representación. En los estados, ahora sí que, como decía hace un momento, cada quien ha definido mucho el proceso de elección. Tiene que ver a veces incluso el carácter del delegado, no en turno. En este caso, les diría el caso de San Luis Potosí, fue muy interesante, son 339 comunidades, algunas de estas plurilocales, quiero decir que no están conformadas por una localidad, sino hay comunidades que están conformadas hasta por 36 localidades, ¿no? Y un territorio también diverso en relación a la cuestión agraria. Entonces lo que se hace allá es de acuerdo a cada municipio, cada comunidad que tiene sus comisariados o sus jueces auxiliares, se reúnen en el municipio y ahí se eligen candidatos. Después se hace otro filtro, se hace una reunión microrregional de diversos municipios y de ahí salen electos otros, hasta que se llega a obtener a X número de personas para el Consejo Consultivo. Ahora bien, lo que sí es cierto, el cuestionamiento del compañero tiene mucha razón en una parte. No hay un presupuesto propiamente asignado para que el consejero haga una labor independiente como consejero. Nos falta todavía y hay que ser autocríticos en ello. Entonces no hay un trabajo del consejero cotidianamente que tuviera su programa de trabajo específico para con su estado o región. Esas son parte de las limitaciones que hoy todavía adolece el Consejo Consultivo. En el caso de San Luis sucedió algo interesante el mes pasado, pero que viene debatiéndose desde hace 4 años, la conformación de un Consejo Consultivo estatal. ¿Qué sucedería si las comunidades en este procedimiento que comenté eligen a sus representantes, pero además se queda esa estructura estatalmente? Y entonces los consejeros, en este caso electos en el estado de San Luis Potosí, ahorita son 46 elementos. El mismo gobernador decía, yo qué voy a hacer con esta gente reunida, no me va a parar todos los programas porque inmediatamente el asunto de la representación indígena causa pánico, ¿no? Si bueno, ahora se me van a venir a la yugular, me van a parar obras, iniciativas. No ha sucedido eso, ya se estableció este Consejo Consultivo y lo interesante es, bueno, es que hay una cuestión propositiva, pero si hay una preocupación, por ejemplo, como este tipo de temas, el asunto de los recursos naturales, el asunto relacionado a la reciente reforma al 27 constitucional, sí es una preocupación de todos los representantes, hombres y mujeres. Y una cosa interesante en este Consejo Consultivo Estatal es que son hombres y mujeres, es paritario. Hay un hombre y una mujer por cada municipio. A muchos no les gusta, por supuesto, los primeros que protestan son las secretarías generales de gobierno, ¿no? Dice, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Por qué están democratizando el procedimiento? No, es una exigencia internacional el asunto de la consulta, y la consulta es un asunto permanente que tiene que estar construido no con base a eventos, sino es un asunto de libertades permanentes. Entonces, sí, es un proceso, la construcción de la representatividad no es algo acabado. Hemos avanzado y mucho, ¿no? Y mucho, pero todavía estamos en pañales. Estos esfuerzos del Consejo Consultivo en CDI datan desde los años 80, ¿no? Ahí me tocó estar todavía en el año 2000 para conformar la instancia consultiva mexicana del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe, y fue un vericueto, un conflicto político tremendo, sacar representantes electos y mediante algún filtro posible democrático, pero aún así, como bien comenta usted hace rato, pues siempre hay una parte más radical que dice, no, pues ya te vendiste al gobierno. Y no estar dentro de la estructura pública, y más ellos, siempre están sufriendo ese cuestionamiento, ¿no? Pero sí hace falta ser autocríticos y poder alimentar a nuestro Consejo Consultivo de mayor libertad de movimiento y de un presupuesto a los consejeros para que hagan su labor permanente y hablen de estos temas y de otros que cotidianamente están surgiendo. Muy breve para no también prolongar tanto esto, pero sí quisiera hacer de su conocimiento en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Existen ya órganos también de participación donde en 2 niveles, uno es a nivel nacional y un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Desafortunadamente ya también tienen ya varios años de funcionar, pero ahí desafortunadamente no carecen actualmente de representación indígena. Empezó con un par de representantes indígenas y después no sé qué pasó, el chiste es que ahora
sí hay desafortunadamente de reconocer. Hay otros órganos a nivel local, varios compañeros seguramente aquí deben conocer, son los consejos asesores. En cada área natural existe esa posibilidad de crear esos consejos, y en varios de esos, cuando coinciden las áreas naturales con población indígena, se ha tratado de promover. Hay varios que sí han incluido a representantes indígenas, pero igual también hay otros que los han excluido. Entonces, el trabajo, como dice, es un trabajo que es cotidiano, es diario, ¿no? Estarles promoviendo y de que puedan ser incluidos los compañeros de los representantes de las comunidades indígenas. Y por la otra parte, también quería hacerles de su conocimiento otro proceso, que es el de la consulta. En el caso de aquí de las áreas naturales protegidas, cuando se establece un área natural protegida, ya hay un procedimiento, pero no de acuerdo a los estándares internacionales como lo mandatan ya estos documentos, ¿no? Apenas se está construyendo. Afortunadamente hay trabajo de coordinación con los compañeros de CDI, y hay algunas propuestas ya de ahí de cómo establecer, cómo realizar la consulta cuando se van a crear nuevas áreas naturales protegidas. Y el otro procedimiento es cuando también se va a reconocer un programa de manejo, ¿no? Que también es un instrumento técnico que regula varias actividades en las áreas naturales. Pero en eso estamos, y creo que más o menos vamos avanzando, ¿no? Yo creo que también vale la pena señalar en la mesa que al menos el Consejo Consultivo está representado, tiene la representatividad de las variantes lingüísticas del país. Lo que estábamos haciendo como CDI en los consejos técnicos estatales, que es un ejercicio de informe de las acciones, programas y proyectos de la CDI, los consejos consultivos participan, o sea, como observadores del proceso, y también dan su opinión o recogen propuestas de las demandas que plantean las comunidades. Yo creo que es un proceso que también va marchando. Sí hay limitaciones, pero al menos en lo que es la representatividad, CDI se ha estado preocupándose mucho de que ellos participen, conozcan, ¿no? Qué obras, qué acciones, qué presupuestos, qué observaciones tienen en cuanto a las acciones, programas y proyectos. Entonces, esto también está permitiendo de que los que participan, bueno, ya tengan oportunidad de conocer más a fondo, ¿no? Y también es responsabilidad de la CDI, que yo siento que lo ha estado haciendo bastante bien, atendiendo también a las recomendaciones. Nosotros, al menos en Delegación Campeche, tratamos de cumplir con esa parte. O sea, todo consejo técnico estatal tiene que estar el consejo consultivo, los representantes. Entonces, eso también nos permite dar una apertura y también que esa información ellos la trasladen, ¿no? Ahí están las radios, se pudiera ir a apoyarnos también, ¿no? Yo, pues, de mi opinión, con la información que ustedes me dan, me parece que es algo positivo. Habrá errores, habrá equivocaciones, porque yo creo que es la primera vez que se está tratando de llevar a cabo un proceso. Cuando es un proceso nuevo, y más, vuelvo repito, con la diversidad de pueblos que hay y el tamaño del país, hace mucho más difícil. Pero lo importante es aprovechar esa coyuntura y ver de qué manera los errores vayan subsanando, ¿ya? La información que da el compañero le puede servir a otros miembros, decirle qué está pasando, que allá no te están reconociendo tu trabajo, o qué forma buscar para que vean los otros pueblos, realmente mi representante está allí, ¿ya? Para evitar esos tipos porque a veces falta de comunicación el que provoca esas diferencias, ¿ya? Y hace que muchas veces que un pueblo quede marginado, porque al final no queda ni una participación. Pero lo importante es que ahora que ustedes quieren trabajar en los protocolos comunitarios, va a ser parte, yo creo, parte de ese proceso, y va a ser necesario esa comunicación interna, porque si no, al final, si mañana llego a mi comunidad y les digo ese es el protocolo, y otra comunidad dice no, si yo no sé nada, no me interesa, entonces vamos a gastar dinero, gastar recursos humanos, tiempo, y que no sirve para nada, no va a servir. Como ya estamos viendo esto, ya ven que una de las acciones que el gobierno de México está desarrollando es apoyar
la elaboración de protocolo comunitario, como un mandato más del mismo protocolo. ¿Ya? Y México me parece que le está ganando el paso a Panamá. ¿Ya? Panamá recién apenas están hablando cómo agarrar al monstruo, si es por la cola, por la cabeza, cómo se va a hacer. ¿Ya? Mientras acá ya se está dando el paso. ¿Ya? Y Panamá, si mal no me equivoco, yo creo que también ha ratificado. ¿Ya? Entonces yo creo que lo importante es saber hasta dónde vamos a empujar la carreta. Y tratar de si hay diferencias, buscar la manera de cómo abordar esas diferencias y cómo sacar lo mejor provecho posible de esos protocolos. Porque hay experiencias que muchas veces por discusiones internas el protocolo quedó ahí y cuando se da cuenta el gobierno ya pasó. Cuando el pueblo se reacciona, ya el tren pasó hace rato. Ya no hay vuelta atrás. Entonces nosotros mismos a veces, sin darnos cuenta, o por discusiones que no es que no sea importante, sino que hay que buscar el mecanismo de cómo nosotros vamos a abordar. Y yo sinceramente digo que quizás otros compañeros, alguien estará pensando, ¿por qué el tema de representación? Pero es importante porque si no limamos aspereza, si no aclaramos, siempre va a haber alguna duda, alguna inconformidad o desconfianza de decir, mira, esta gente me quiere llevar acá. ¿Ya? Entonces, pero por eso yo en mis talleres siempre permito que hablen temas que están relacionados, porque al final de cuentas los protocolos comunitarios cuando se elabore va a llegar a la institución y los representantes que están allí lo van a ver. ¿Ya? Entonces no es que estamos fuera de la discusión, porque a lo mejor, mira, hablando de protocolo están hablando de representación. No, están ligados. ¿Ya? Están ligados, porque si no por gusto vamos a estar hablando de si después quedó en duda o quedó así inconforme. ¿Ya? Entonces por eso se debe abordar los temas necesarios con un espíritu de construcción, espíritu constructivista, no destructivista, de crítica. ¿Ya? Pero como digo, siempre habrá. Es que porque no lo hacen tampoco de mala fe, simplemente falta de comunicación. Yo creo que otra de las herramientas que debe la institución ver es cómo empujar lo que ha dicho de buscar programas de radio, o sea, diferentes programas de difundir, de promocionar esa iniciativa, que porque muchas veces se conoce, pero en un área, un círculo mucho más cerrado. Pero lo que necesitamos otros pueblos, ¿ya?, que quizás no están allí, le llegue, lo están haciendo esto, ¿ya?, que en cualquier momento ellos puedan también nacerle la iniciativa de interés de llegar, mira, yo quiero entrar también en ese plan, en esta iniciativa, ¿no? Porque si no al final va a quedar como círculo de amigos, y eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es trabajar a nivel nacional y a nivel regional, porque ahora yo, voy a tener la oportunidad, yo tengo la oportunidad de conocer a ustedes de diferentes lados, porque de México yo conocía organizaciones, pero muy más limitados, pero ahora ustedes están en 6 estados, a mí ahora que me vaya, voy a necesitar las direcciones de ustedes, ¿ya?, de intercambiar los trabajos que estamos haciendo, o tratar de buscar, y ten por seguro que si ya me involucré, yo voy a seguir dándole a ustedes para ver hasta dónde llegamos con ese protocolo comunitario, ¿ya? Pero lo importante es esto, sino que nosotros tengamos la voluntad de llevar a cabo las cosas a buen puerto, no dejarlo medio camino a la deriva, que al final, porque eso va a generar también desconfianza entre nuestro mismo pueblo. Decirle, no hombre, si Onel le fue a hablar por un día, ya se perdió. No, si César estuvo hablando, ya no está pensando en protocolo, está pensando en otra cosa. Entonces, esas son cosas que pasan. Los que estamos involucrados, si ustedes están involucrados de corazón, porque les gusta el tema, porque les interesa el tema, vamos a llegar al término que queremos, el objetivo que queremos. Porque si solamente venimos porque me invitaron, por lo menos tengo 2 días pagados, ¿ya? Me ahorro unos reales, ¿ya? Entonces eso no va a llevar a ningún lado, sino lo que queremos de corazón, ¿ya? Porque eso sí no va a ser, porque le digo de antemano, no va a ser fácil.
No va a ser fácil. Y lo que sí yo le digo que yo le voy a acompañar, que no se vayan a rendirse ante esa dificultad que haber. Se lo digo porque tengo 6 años metido en el tema del protocolo comunitario, que apenas mi autoridad tradicional lo están considerando si lo adoptan o no lo adoptan, ¿ya? Aunque lo usan, ¿eh? Pero formalmente lo que queremos es que una comunidad, la autoridad diga, este es mi protocolo y este es lo que voy a cumplir. No lo que porque con él lo trajo hecho, bonito y porque lo sabe. No es lo que queremos, sino que las comunidades se empoderen, digan, este es mío. No el trabajo de Patricia, de Ismeraide, ni la institución. Porque si no, al final a veces hablan, no, ese es de CDI, ¿cómo es? De CDI. No, ese es el trabajo de CDI. Ese es del grupo de área protegida que trabajan. No, ese es del grupo ese es de Pedro. En las comunidades a veces hablan de este tipo de iniciativas. Entonces tenemos que ver hasta dónde llegamos. Vuelvo y repito que un día mañana de los 6, que llegamos entre 1 año, 2 años, el tiempo que sea, pero que se empoderen, digan, bueno, en México hay 6 estados que tienen su propio protocolo comunitario y lo están implementando, toda investigación que llegue lo estás cumpliendo. Esto va a ser un éxito. ¿Ya? Pero el éxito, como me dicen nuestros abuelos, el éxito que se consigue fácil no dura. ¿Ya? El éxito que dura son los que te ha, como decimos en Panoa, zurrado, o sea, has trabajado, has luchado y te ha costado para llegar a ese éxito, esto te va a durar. Pero los que son fáciles, no, hoy gané lotería, ese éxito de plata, mañana estoy sin plata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me nació de la nada, ¿ya? De una suerte. Bien. Bueno, esto es, por lo menos ya hablamos esta mañana para hacer una recapitulación rápida, hablamos del convenio de diversidad biológica, de la participación indígena, de los conocimientos tradicionales, ¿ya? Y en la tarde estamos hablando ya estamos aterrizando, ¿ya? Ya estamos aterrizando el tema que nos trae acá, que es protocolo comunitario, de mañana. Entonces mañana yo voy a necesitar, iniciando, vamos a tener 2 actividades. La primera actividad para hoy es que le puse 3 preguntas. ¿Qué impacto tiene el protocolo de Nagoya sobre los conocimientos tradicionales y recursos genéticos en los territorios indígenas? Esto no lo respondan, le digo por qué. Ahora, segundo, ¿cuáles son los aspectos positivos del protocolo de Nagoya? No quiero escuchar en ese segundo el aspecto negativo, porque venimos a construir algo, y la construcción de algo no se puede pensar en algo negativo, porque si ya desde el inicio quiero construir mi casa y estoy pensando que va a venir un vendaval y lo va a llevar, nunca voy a hacer la casa, porque ya estoy pensando de antemano en algo negativo. ¿Ya? Entonces, esto es algo positivo, por eso, porque pueden decir, ¿y el negativo qué pasó? No, es que venimos a construir, vuelvo a repito, y por lo tanto tenemos que hablar de positivo. Tercero, ¿el protocolo de Nagoya se puede implementar en territorios indígenas? Para poder responder esto, ustedes tienen hoy el tiempo por lo menos a dar lectura, aquellos que no han leído el protocolo de Nagoya. Esto le va a permitir a responder las preguntas, ¿ya? A responder la pregunta porque, como vuelvo a repetir, mañana, cuando ya empecemos a trabajar en protocolo comunitario, va a estar ligado al protocolo de Nagoya. Porque no podemos hacer un protocolo fuera, al margen del protocolo de Nagoya. Para eso, entonces, mañana, esta tarde van a tener tiempito, yo creo que en 1 hora que lean con calma, o los que están compartiendo habitación, o los que están, o en la cena se pueden compartir, pensar, mira qué piensas y todo. O sea, ustedes buscan el mecanismo. Mañana en la mañana, a la 1 hora, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. 1, yo voy a coger al azar, o yo no, vamos a tirar la botellita o la moneda, lo que sea, al azar, de 2, 3, 4 personas que nos dé un resumen rápido de lo que tratamos hoy. ¿Ya? No diga, si dijeron 2, 3 líneas, perfecto. Lo importante es que queremos saber qué mensaje se va a llevar ahora, después que salimos de aquí, qué mensaje se están llevando a sus habitaciones. Yo sé que muchos cuando están acostados
con su almohada van a estar pensando, ¿ya? Les saldrá el protocolo, o pensará en conocimiento tradicional, o en sin fin. Por lo tanto, queremos 4 o 5 personas mañana, brevemente diga, los mensajes positivos o los puntos claves del día de hoy fueron esto y esto. Y esto me indica que todos por lo menos van a concentrarse en la mañanita seguro. Si le tocó a mí, me tocó a mí, tengo que responder, ¿cierto? Porque ahora si le escojo hoy, los otros dicen estoy liberado, ya no pienso en otra cosa. Así que ahora como ya nadie sabe a quién le toca, todos tienen que prepararse algo, aunque 5 o 10 minutos pensar. Si me pregunta, diré esto y esto. Y si es posible, anoto los puntos importantes, 4 puntos y ya. Después que tengamos esa actividad, luego entonces conformamos el grupo de 30 minutos para entonces ya escribir, contestar las 3 preguntas. Ya. Va a ser fácil porque ya como ya en la noche ustedes van a estar pensando, mañana nada más intercambiar. Mira, yo pienso que es positivo por esto, por esto. Ya no es historia, sino ya hago así, mira, el otro dirá, yo no creo que pues sea positivo, es algo más negativo. No, entonces, o sea, la idea es que tengan 2, 3. No piensen rellenar. Muchas veces uno quiere contestar preguntas como le digo, una resma. No. A veces con 4 renglones ya tú estás contestando claves. ¿Ya? Puntos claves. No es tanto que me digan, no, enumerar como receta, hay que echar limón, hay que echar esto y esto y esto. No. Sino, ¿qué es punto clave? Y la respuesta es así lo mismo, claves. Que mañana eso te va a servir cuando va a la comunidad y se te pregunta para esto. Esto sería las 2 actividades, para entonces ya luego, ya entramos entonces con el tema mismo de, mañana empezamos las 8, 9, las 9. Bueno, tienen, yo sé que muchos se levantan las 5. No, mira lo que pasa. Es que parece que vinieron a descansar este taller. Yo me parece que le estoy dando un trabajo, menos trabajo en vez de darle más. Yo siempre digo que nuestros abuelos, yo sé que todos en otro pueblo les he preguntado, nuestros abuelos siempre se levantan en la madrugada. Porque en la madrugada uno está fresco, ¿ya? Todavía no está pensando en otras cosas, lo primero que está pensando ya algo más positivo, ¿ya? Y yo en mi tierra, anteriormente, cuando yo era niño, a las 3 de la mañana todo el mundo se despertaba. Todos. ¿Por qué razón? Había una bebida que de plátano maduro había que machacar. Entonces la abuela tenía ¿cómo le llaman? Para machacar. Entonces era y el vecino igual acá. Así que todo el mundo tenía que despertarse. ¿Ya? Acompañar, aunque por más sueño que tenga, ya hacia tu lado está acá el vecino, no una sola casa, sino casi todas las casas, preparando el desayuno para ir al campo. ¿Ya? Y segundo, lo que hacían a nosotros era que teníamos que bañarnos. Si teníamos que ir al campo había que bañarse, porque se dice que el agua nos da energía. Y eso es cierto. El día que si uno prueba, un día no se baña, en la mañana, no es lo mismo cuando uno se baña, aunque sea agua fría, uno quiere tomar con más energía. ¿No? Entonces, yo trato de levantarme siempre a las 5, aunque después no haga nada, aunque me ponga a leer el Facebook o lo que quiera, ya noticias y todo eso, pero ya estoy despierto. ¿Ya? Entonces, espero que mañana, que tomen hoy ya tienen las tareas. ¿Ya? Así que ya sepan que mañana tienen, 1, a cualquiera le va a tocar dar elementos claves de la sesión de hoy. 2, tener claro cuáles son los puntos para responder las preguntas, entonces entrar. Ya con eso yo creo que vamos a tener suficiente elemento para entrar al tema central, que es el protocolo comunitario, que por lo menos mañana, que es cuando salgamos de aquí, tengan el esqueleto. ¿Ya? No la carne, sino el esqueleto. Por lo menos sepan esto y esto. Ya la carne lo harán en su comunidad, ya sea junto con su pueblo, con su comunidad, con sus amigos, hermanos, lo echarán carne. Pero el esqueleto mañana lo tendrán que llevar.
porque el esqueleto quizás sea parecido, pero la carne a lo mejor va a diferenciar al otro, porque al otro no le gusta el pescado, al otro le gusta pollo, al otro es vegetariano, el otro es pollero, como dice pollo, puro hormonas, bueno, entonces ya dependerá de cada pueblo. Ok, no sé si tienen preguntas antes de cerrar. Bueno, no cambien mi idioma, muchas gracias.